vamos a abordar un tema que sí tiene relación con lo que hemos venido abordando. Vamos a dejar un tema pendiente para la próxima, pero tengo mucho interés en que abordemos el tema sobre la forma notarial de los negocios relacionados con asuntos litigiosos que tienen cierta relación con lo que hemos venido abordando. Y quiero dedicar un caso, vamos a analizar una escritura al respecto, pero se trata de un caso concreto que nos puede ilustrar para cuando nosotros deseemos, digamos, aplicar un supuesto que se dé ante un caso litigioso, porque eso es lo interesante de lo notarial, que lo notariado se supone que no tiene nada que ver con una controversia o con algo litigioso, pero bien, justamente la figura del notario muchas veces es la que resuelve grandes problemas que tienen los abogados o las personas particulares, ¿verdad? Entonces, viene al caso, digamos, abordarlo, aparte de que obviamente es parte del programa, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a tratar el día de hoy. Y fundamentalmente se trata de una escritura de transacción. Transacción en el buen sentido de la palabra, porque a veces cuando se habla de transacción se habla de tranza o de trances o de transición, pero aquí no es mala palabra, oye, aquí es una palabra técnica aplicable. ¿Han escuchado la palabra tranza ustedes? Casi no, ¿verdad? Comúnmente, Lick. ¿Verdad que sí? Sí, aunque en el país no hay cuello blanco, no hay tranzas, pero a veces lo escucha uno, ¿verdad? Bien, para el efecto, el artículo, siempre ustedes se han dado cuenta que aparte del código notariado, nos acompaña el código civil y es necesario, porque el código civil es consustancial en el desarrollo de todos los actos, ¿verdad? Tiene que estar presente para su aplicación porque para eso está. El artículo 2151 nos indica: la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso. Evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sea derivado de un tema litigioso, puede llegarse a la transacción. Incluso por eso siempre digamos, uno tiene que tener un comportamiento muy cuidadoso, porque muchas veces ante un problema, digamos, aunque afecte a un cliente, al cliente que uno está asesorando, muchas veces uno se altera. Y como decimos con el refrán muy tradicional, el que se enoja pierde. Hay que tener mucho temple en las negociaciones, porque si uno se altera, muchas veces evita la posibilidad de llegar a un acuerdo. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, la ley establece que puede haber transacción dentro del marco de un juicio o simplemente ponerse de acuerdo ante una controversia. Entonces, aunque no haya juicio, se puede hacer fuera de juicio. Pero también muchos casos, incluso penales,
se resuelven a través de transacciones. Es decir, de lo penal se pasa uno a lo civil y de lo civil a lo notarial, ¿verdad? Eso es lo interesante de esta figura. La transacción, que es un mecanismo de acuerdo entre las partes para resolver una diferencia. Diferencia que puede ser de financiera, puede ser de algún bien, puede tener relación con un límite, con una colindancia, puede tener, digamos, relación con una diferencia de área. Es decir, queda abierta la opción para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, lo importante es que parta de algo que les obliga a las partes en forma recíproca a ceder, dependiendo del caso concreto, ¿verdad? De hecho, vamos a ver adelante un caso concreto. Les voy a contar un poco, digamos, el desarrollo del caso y cómo se llegó a una transacción, ¿verdad? Estamos ahí ante el tema. ¿Cuántos están conectados en este momento? La mayoría. Presente. ¿O quieren que pase lista? Hay muy pocos, somos a 40 apenas. Pocos, ¿verdad? Sí. Tiene que ser 10 puntos. Sí, sea 41. Sí, pocos. Sí, sí. Vamos a ir poco a poco tomando nota porque es importante que la mayoría, que todos asistamos, porque en la medida en que podamos compartir información, no solo nos entendemos mejor, sino que captamos más la oportunidad, ¿verdad? De la clase, porque si no asistimos, es un poco difícil como ponerse al día porque ya es otro tema, ya es un reprise, ¿verdad? Obviamente los que están presentes y asisten, pues enhorabuena, pero yo los insto a que se comuniquen con sus compañeros en su momento y que participemos la mayoría posible para beneficio, ¿verdad? Porque esta carrera nunca se deja de aprender, nunca, nunca. Puede ser uno joven o viejito, pero siempre se está aprendiendo, ¿verdad? Siempre hay cuestiones nuevas, ¿verdad? Pero como dice el Señor, ¿no? Donde se reúnen dos o más, ahí está Él. Así es que hay 42, es una tercera parte más o menos, o una cuarta parte de los inscritos, pero esperamos que en la próxima sí estén presentes la mayoría, ¿verdad? Hagamos una transacción, licenciado. Hagamos una tranza. Hace lista y nos condona puntos por los que estamos presentes. Y ahí está la tranza. Es parte de un acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Como premio a los presentes, un punto. Y no crean, son valiosos los puntos. A veces un punto lo salva a uno. Yo recuerdo una vez un compañero, era especial él, pero en ese entonces sí, obviamente las clases eran absolutamente presenciales, ¿verdad? Y en la época nuestra publicaban las notas, los parciales en uno de los pasillos, ¿verdad? Con todo el listado ahí de los carnet. Y en una ocasión ese compañero llegó y empezó a ver el quinto curso, pero insistía en que quería ver el quinto curso. Y de repente le dice a un compañero, mira vos, si ya revisaste los 4 cursos que están en aquel pasillo. No, le dice, ¿por qué? Es que eso ya los perdí, boludo. Imagínense, solo estaba pendiente del quinto. Y cuando vio el quinto, también lo había perdido. Y ahí sí, presencial. Bien,
En cuanto a la transacción, cuando puedan, digamos, profundizar en ella, háganlo. Hay algunos antecedentes muy interesantes de la transacción, en el sentido de que la transacción ya se venía aplicando desde la antigua organización de la gens. Es decir, aquí estamos hablando de Roma, imagínense. Ya se aplicaba la transacción, aunque ahí se producía en torno a un jefe militar y religioso, y siempre asistido por el pater familias, ¿verdad? Ya habían mecanismos, digamos, de llegar a acuerdos cuando habían diferencias, ¿verdad? ¿Qué les trae a la mente cuando se habla de Roma? ¿Han leído algo sobre Roma, estimadas amigas y amigos? ¿O compañeros y compañeros? La época religiosa. Fundadores de Roma, si no estoy mal, ¿Cómo? que fundaron la ciudad de Roma. Rómulo, ¿verdad? Sí, el primer emperador, sí. Digamos, se podía denominar, el primer rey sería, ¿no? Las guerras, la participación de la iglesia en todo lo que era decisiones del Estado y todas esas cuestiones que hemos venido aprendiendo durante los años, ¿verdad? Sí, sí, es parte de la historia, ¿verdad? Hay personajes, digamos, que sí están muy, muy más, que es interesante leerlos en su momento, porque nos ilustran sobre cosas que, increíble, fíjense que, no obstante la cantidad de siglos que han transcurrido de ello, y hay cosas que siguen vigentes, ¿verdad? En ese sentido. Y tan vigentes que tiene uno que a veces que acudir a ciertos textos para profundizar un poco en el tema. Por ejemplo, brevemente les voy a extraer un poquito sobre el tema, pero sale a colación porque esta figura se manejaba ya en el imperio, en la República Romana. Hay que tomar en cuenta que hoy, por ejemplo, hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos es una superpotencia, pero la superpotencia del mundo antiguo era Roma. Roma era lo que hoy es Estados Unidos, por el crecimiento excesivo que tuvo, tanto al norte como al sur, ¿verdad? Al extremo que llegó a las Galias, o sea, lo que es Francia, Inglaterra, parte de África, y con todas sus controversias, pero fue un imperio, una potencia impresionante en su momento, ¿verdad? Por eso es muy importante estudiar la historia, ¿verdad? Y en este caso que el derecho romano tiene mucha incidencia en nosotros, con mayor razón. Lo que sí es importante, les puedo decir yo brevemente, es que Roma tuvo una evolución muy interesante. Roma empieza, digamos, con la monarquía. Y de hecho, el primer rey fue Rómulo y Remo, que fue el hermano, ¿va? Que hubo problemas entre ellos, pero, y curiosamente, el último rey de Roma también se llamó Rómulo, ¿verdad? Una cosa curiosa, ¿verdad? Pero la primera etapa de Roma fue la creación de la monarquía, ¿verdad? Había rey. Fue evolucionando paulatinamente y se convirtió en república. Tuvo siglos de república, ¿verdad? Y al final, lo que nosotros tenemos tal vez más reciente, que ya data de la época cristiana, ya era un imperio, porque cuando se dio el fenómeno de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba, en este caso, Israel tomado, ocupado por Roma, pero Roma era un imperio, y obviamente el principal era el César, ¿verdad? O sea, el emperador romano,
que fueron, algunos duraron mucho tiempo, otros poco, pero a base de traiciones duraban poco, pero sí fue una época interesante, ¿verdad? Porque de monarquía se convierte en república, surge el Senado y las diferentes instancias y concluye con el imperio. A eso obedece que uno dice el imperio romano. ¿Y han escuchado algo sobre la guardia pretoriana, por cierto? Lo que eran los que protegían al César, era como su guardia personal. Sí, era como elite, ¿verdad? Una guardia súper preparada, ¿verdad? Y de ahí surgen triunviratos, digamos, en las diferentes épocas, negociaciones, y hemos visto tantas películas y cosas que se quedan cortas en relación a lo que eran, ¿verdad? De ahí surgen conceptos como, por ejemplo, pan y circo, ¿ah? Porque el circo romano era una atracción y bélico, por supuesto, ¿verdad? Pero distraía a la población. Pero en materia, digamos, de interés personal, yo les sugiero, por ejemplo, lean algo sobre Cicerón. Cicerón escribió su obra culminante, que fue la Torre, se llama, una novela que escribió. Pero Cicerón fue un personaje que ocupó espacios importantísimos en el Imperio Romano, porque era asesor de César, ¿verdad? Y también ocupó cargos importantes en la administración, al extremo que históricamente se le considera uno de los mejores abogados del mundo. Marco Tulio Cicerón es un personaje impresionante en cuanto a sus conocimientos jurídicos, los discursos que manejaba en el Senado y la defensa que ejercía en determinados momentos. Vale la pena profundizar sobre ese personaje hoy. Les sugiero que tomen nota y en cuanto puedan, lean Torrefuerte o lean cualquier información derivada de Cicerón. Nos deja muchísimo. Cosas que uno puede decir, pero bueno, si eso surgió hace 2000 y fracción de años, ¿qué me puede interesar? Al contrario, ¿verdad? Puede ser de mucha valía, ¿verdad? Otro personaje que les sugiero en el tema romano es Séneca, que algunos lo consideran griego y otros romano, pero él fue, digamos, nacionalizado romano, pero fue otro asesor de primer orden, ¿verdad? Que está en la historia, escribió muchísimo, ¿verdad? Era un intelectual, pero que vale la pena, digamos, profundizar en él por sus conocimientos. Y una de las formas que a él se le conocía era el sanador de almas, porque él tuvo una capacidad de como pensante, como pensador, como filósofo, que asesoraba a diferentes césares en momentos muy difíciles, en momentos violentos, ya sea por la pérdida de un hijo, la esposa, la madre o una hermana. Y él tuvo la capacidad de dejar constancias y lecturas que hoy ustedes toman un libro de él y lo aplican a un caso concreto y empiezan a sentir la diferencia porque fue muy sabio, ¿verdad? A él se le llamaba sanador de almas. Pero les dejo ahí solo en el tintero esas dos personalidades, Marco Tulio Cicerón y Séneca. Los dos son, no es que se comparen, pero los dos son prolijos en información y con una capacidad impresionante que le ilustra a uno el desarrollo de los momentos históricos de Roma, ¿verdad? Roma al final se divide en el imperio oriental y el imperio occidental. El imperio occidental fue digamos, asumido o fue conquistado por los bárbaros. Sin embargo, la parte del imperio oriental sí subsistió muchos siglos después, ¿verdad? Y de ahí surgen ya los otomanos y ya surge otro proceso, ¿verdad? Surge Constantinopla y
y una serie de aspectos ahí que son de interés histórico y que nos ilustran mucho en nuestro acervo cultural, ¿verdad? Bien, dejando a un lado el tema romano, que básicamente nos interesa en el sentido de que ya se utilizaba la transacción en dicho momento, ¿verdad? Vamos a abordar el tema en ese sentido sobre los presupuestos que se necesitan para llegar a una transacción. Y fundamentalmente lo que se requiere es que haya una controversia, ¿verdad? Y que esa controversia necesite crear formas recíprocas de solución. Veamos para el efecto, alguien por favor nos da lectura al artículo 1152 del Código Civil. Dice el interesado por la anotación de un inmueble que no esté inscrito en el registro, tiene derecho de hacer personalmente todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción del inmueble de que se trate. El 1152. ¿Sí? Gracias, vamos a ver si hay... Perdón. Perdón, está bien que como cultura. Leamos el 2152. Sí, había un pequeño... Sí, 2152, perdón. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 2152, dijo, ¿no? Uh-huh. Sí, solo antes de darle lectura, hay unos compañeros que desean ingresar Añadir a personas. la... De acuerdo. Uh-huh. Ok, entonces sería artículo 2152. Para que la transacción sea válida se requiere, primero, que las partes tengan capacidad para disponer de lo que sea objeto de la transacción. Segundo, que las cosas o cuestiones sobre las cuales se transige sean dudosas o litigiosas. Tercero, que las partes se prometan, cedan o den algo recíprocamente. Y cuarta, que cuando se celebre por medio de mandatario, éste tenga facultad especial no solo para transigir, sino para los actos y contratos derivados de la transacción que necesiten facultad especial. Muchas gracias, compañero. ¿Qué comentario les merece los numerales que lo que le dan es certeza o, digamos, o validan la transacción, ¿verdad? Porque cada uno tiene lo suyo, son supuestos, ¿verdad? Que lo que hacen es ampliar el abanico de opciones. O sea, para hablar de transacción no es solo que haya un problema aislado. Puede ser de cualquier naturaleza, pero que haya controversia, ¿verdad? Pero lo importante es que, tal como decíamos al principio, que el objeto sea ceder. Y de hecho aquí, en el acápite lo menciona al principio. Se evitan pleito que podrían promoverse o terminan un proceso, ¿va? Pero el primero dice que las partes tengan capacidad para disponer de lo que sea objeto de la transacción. Y allí, digamos, si ustedes se dan cuenta, ya estamos aplicando una de las obligaciones previas, ¿verdad? Que sea, una de ellas es identificar a la parte o a las partes. Y dos, que acrediten la relación que tienen o el control que tienen sobre el bien, digamos. Entonces, si se dan cuenta, tiene que estar facultado, porque dice en otra parte que incluso menciona hasta al mandatario, ¿va? Que tiene que tener, digamos, la facultad para poder transar. Y el 2 es interesante porque dice, sean dudosas
o litigiosas, ¿verdad? Siempre va la litis ahí de por medio, ¿verdad? Y en el tercero, recalca que las partes se prometan, cedan o den algo recíprocamente. Es decir, cuando uno habla de transacción, en el fondo es una especie de gana-gana, ¿verdad? Como cualquier negocio lícito. En cualquier negocio la clave está en la satisfacción que le queda al que vende como al que compre. El que engaña o el que miente comete un error, porque el negocio lo hace una vez. Si lo detectan, no lo vuelven a buscar para otro negocio. Entonces, lo importante es ser ético en todo sentido, porque gana el que vende y el que compra. Es decir, el que vende pues recibe un precio y a esa es su satisfacción. Y el que compra recibe el producto. Y si el producto le gusta, le interesa, le sirve, le es de utilidad, pues queda tranquilo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes compran un vehículo y el que vende le dice, no, este vehículo es buenísimo, no calienta, es un económico y le da todas las características. Y a los 2 kilómetros ya está calentando el motor y empieza a echar humo. ¿Qué pasó ahí? Hay un vicio oculto, ¿verdad? Entonces, engañó, porque el vehículo es imposible que a los 2 kilómetros esté calentando, pues, si está funcionando bien el radiador y todo el sistema de filtros, pero si él engañó, obviamente eso se delata, pues se detecta, pero si ya pagaron, ya cuando la gente recibe el dinero, ya dice, no te conozco, entonces complica más las cosas. Así es que la ética siempre nos debe acompañar, ¿eh? ¿Algún comentario al artículo, al tema? Si no, punto visto, ¿eh? O pan comido, dirían ustedes, ¿verdad? En un examen, ¿o no? ¿Está bien el audio, jóvenes? Nítido, Lick. Qué bueno, qué bueno. Perdón la insistencia, Lick, pero ahí los compañeros continúan solicitando ingreso a su clase. Estoy dando acá. Sí, es cierto, pero aquí aparece solo un número bastante limitado, ¿no? Como que sí hay un problema, Ali, porque sí hay varias personas ahí a espera. Sí. Asistente. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Pregunta. Lick, aprovechando el momento, ahí mientras le da ingreso a los compañeros, para la constitución de una sociedad anónima, ¿se remite alguna copia o testimonio a lo que es el registro mercantil? Esperando admisión. ¿Entonces? Ahí sí ya van para adentro, Lick. Vamos a preguntar. Lick, tengo una duda. Díganme. Posterior a la constitución de una sociedad anónima, ¿se envía testimonio al registro mercantil o cuáles serían las obligaciones posteriores, licenciado? Disculpe. ¿De una SA?
Sí, de una SA. Hagamos un paréntesis ahí brevemente, ¿no? Bueno, lo que sucede es que ahora el procedimiento es un poco distinto, pero usted, al momento de llenar el formulario, que es bastante exigente, llena toda la información requerida por el registro y la información que se deriva de la SAT, ¿verdad? Pero al ingresar ese formulario en físico, ¿verdad? Tiene que acompañar, obviamente, tiene que pagar los impuestos respectivos y adjuntar, obviamente, el testimonio de la escritura constitutiva, efectivamente, ¿verdad? Y el duplicado. Lo analizan y después le devuelven el original y se quedan con el duplicado. De la Eso SA. sería únicamente. Sí, sí, porque digamos, los parámetros se los da el formulario, ¿verdad? Ingresa a la página del registro, lo llena. Quiere muchísimo cuidado, porque una casilla que no cumpla implica un previo, la rechazan y tiene que estar pendiente usted de ese previo para subsanarlo, lo cual implica retirar el documento, subsanarlo y continuar con el trámite, ¿verdad? Y obviamente no es solo el testimonio, porque ahí tiene que adjuntar usted, por ejemplo, la carta de intención, la apertura provisional, la cuenta en el banco, tiene que adjuntar los fotocopias de los DPI de los accionistas, tiene que adjuntar un recibo de luz para que coincida, digamos, un recibo de luz y también digamos, indicar la dirección que va a ocupar la SA. Por cierto, tiene que ser muy responsable los que aperturen una SA en no pretender poner una dirección inexacta como lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Que han detectado ese caso en la SAT, en donde aparecen direcciones en lugares cuestionados y que no existen las direcciones. Eso no es correcto, pues, o sea, y ahí estamos actuando antiéticos, ¿verdad? Tiene mucho que, obviamente no es culpa de uno como notario, pero sí tiene uno mucha responsabilidad en exigir que la información que den sea fehaciente, porque si no, uno está avalando un acto que es anómalo, ¿verdad? Gracias, Lick. Pues nada. Bien, otro aspecto que es importante abordar acá en el tema de la transacción se refiere a que se trate de un contrato consensual y para ello es importante que veamos el artículo 2169, siempre el Código Civil. Ese artículo indica que la transacción debe redactarse por escrito, sea en escritura pública o en documento privado legalizado por notario, o bien mediante acta judicial o petición escrita dirigida al juez, cuyas firmas estén autenticadas por notario. Sí, lo interesante acá es que aquí nos da opciones, ¿verdad? Que la transacción la podemos llevar a cabo a través de escritura pública o documento privado, ¿verdad? Eso es lo trascendental. Sin embargo, creo que digamos, el momento exige que profundicemos en el artículo 2158. ¿Por qué? Porque no todo es transigible, o sea, no todo se puede transigir. Hay cosas que que no están permitidas, ¿verdad? Y aquí es importante tomar en cuenta porque nos indica, se prohíbe transigir de acuerdo al artículo 2158 sobre el estado civil de las personas. O sea, eso no se discute, pues, ¿verdad? Es así y digamos, cada uno tenemos un estado civil. Sobre la validez o nulidad
del matrimonio o del divorcio. O sea que el que se casa, no puede transigir, ¿eh? 3. Sobre la responsabilidad penal en los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio. Pero puede transigir, dice, sobre la responsabilidad civil. Aquí da una excepción, ¿verdad? Que la parte civil sí es negociable, ¿verdad? No se puede transigir sobre los derechos de ser alimentado, pero no sobre el monto de los alimentos y sobre los alimentos pretéritos. El monto, eso en su momento, pues, en un juicio oral, pues es negociable, ¿verdad? Pero, o lo futuro se dice, pero en sí, la prohibición es que el derecho a ser alimentado no puede ser objeto de discusión o de negación, ¿verdad? Porque está el bien jurídico tutelado es el menor. Y quinto, sobre lo que se deja por disposición de última voluntad mientras viva el testador o el donante. Si se dan cuenta, aquí asociamos nuevamente a la otra figura que es el testamento o la donación. Mientras viva la persona, es la persona la que define, ¿verdad? Y no es transigible, ¿verdad? Así es que es importante ver bajo diferentes figuras la transacción, no solo como un acuerdo, digamos, que se dé de voluntades de las partes, sino que en qué caso se aplica. Eso es lo importante, ¿verdad? Pasando a un caso concreto, me gustaría que alguien nos leyera la escritura de transacción que ya tienen en el sistema. Pero previo a la lectura, quiero comentarles que este es un caso, no es un caso ficticio, es un caso real. Deriva de un contrato otorgado por el Estado. Pero acá se dieron una serie de incidentes. Pero en el caso concreto es que oportunamente se otorgó un contrato a favor de una persona. Esa persona empezó a pagar las cuotas que le correspondían. Pero transcurrido cierto tiempo, dejó de pagar y perdió la posesión, abandonó el bien, quedó como un bien ahí totalmente desposeído. Y vino otra persona, lo solicitó y le otorgaron contrato. En consecuencia, acá nos encontramos ante dos contratos vigentes, otorgados por la misma institución. Pero quien tenía la posesión era el segundo y quien estaba al día, o sea, estaba cumpliendo con su obligación. No fue que hubiera mala fe. Sí hubo un procedimiento interno que, aunque habían causado baja al expediente anterior, nunca lo rescindieron. Entonces, hubo un momento en que la persona reaccionó, el primer contratista, ante el Estado e inició algunas acciones ante el Ministerio Público. Lo terrible para él fue que al presentar la denuncia penal, se traba la controversia y acude la otra parte presentando su contrato y la posesión, con los recibos al día. O sea, él estaba cumpliendo con su obligación mientras que el otro no.
De esa cuenta, plantean una apelación, que es lo que procede, y la apelación sí favorece al primero, no obstante que la institución era la que había incumplido, ¿verdad?, en otorgar 2 contratos. Pero como la posesión no la tenía, entonces de poco le servía una resolución favorable si no podía recuperar el bien, porque el bien estaba en poder de otra persona, ¿verdad? Entonces ese es un caso en donde una controversia, y incluso se planteó un contencioso administrativo al dar por agotada la vía administrativa. Se planteó un contencioso y empezó el proceso con las excepciones del caso. Pero mientras tanto generó molestia a ambas partes, porque tanto el que lo tuvo oportunamente como el que lo tenía, digamos, en el presente, no tenía absoluta tranquilidad porque estaba esa amenaza, ¿no? Entonces, a raíz de eso, sabiamente, pues, se logra, digamos, establecer cierto diálogo, surgiendo ahí la posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿En qué consistía el acuerdo? Que el comprador, digamos, el posesionario reciente, optó por pagar algo adicional a lo que había pagado anteriormente, a cambio de que desistieran de cualquier acción y se rescindiera el contrato original para que quedara vigente plenamente el último contrato, ¿verdad? El más reciente. Pero obviamente fue producto de un acuerdo en donde obviamente no le iban a pagar el 100% del bien al anterior, porque el segundo, cuando lo adquirió, pagó. El acto de buena fe, ¿verdad? Pero mientras tanto la controversia existía. Y que si no hubiesen sido gente civilizada, y cualquier cosa hubiera pasado, pues porque la negociación tampoco era de 100,000 quetzales, ¿verdad? Me gustaría, digamos, algún comentario de escuchar de ustedes sobre el caso o alguna inquietud previo a la lectura a la escritura, que esta es una escritura que es real, pues, porque es un caso concreto que fue una forma de resolverlo, ¿verdad? Licenciado, perdone, usted mencionó que el primer contrato ya lo habían rescindido o sí le habían dado de baja, creo que escuché. Se le dio de baja, pero no se rescindió. Solo fue interno, no Internamente. hicieron, no hay ningún documento de nada, No. solo fue palabra, por decirlo así. Pues no, perdón, sí hay documentos escritos, pero la rescisión como tal no existió. Solo es un procedimiento administrativo que es de causa baja y se archiva, pero no basta. No basta con rezar, ¿verdad? Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Entonces, la rescisión es lo que viene a dejar sin efecto la vigencia del contrato, ¿verdad? Y en este caso no aplicaron la rescisión. Uh-huh. Por eso es que la otra parte estaba, digamos, como ejerciendo parte de su defensa, porque el contrato estaba vigente, aunque no tenían la posesión, ¿verdad? Uh-huh. Sí, está interesante ver cómo lo solucionó también, cómo le dieron trámite a la apelación y todo lo demás, ¿verdad, Rick? Sí, como digamos, cada uno presenta sus argumentos, a veces son falaces, a veces mienten, ¿verdad? Entonces, y cuando no hay inspecciones reales o inspecciones serias, también los informes técnicos no ilustran, ¿verdad? Porque en estos casos lo que una autoridad tiene que hacer es establecer fehacientemente quién tiene la posesión, ¿verdad? Establecer cómo adquirió el bien, si efectivamente le ha aplicado mejoras,
en qué condiciones está, en fin. Pero nos falta muchos jóvenes aquí en este país. Evadimos muchas responsabilidades y ahí están las consecuencias, porque las resoluciones muchas veces son teóricas, pero en la práctica no se pueden aplicar, ¿no? Justamente porque no son realistas, no tienen, digamos, el fundamento o la prueba, digamos, fehaciente de lo que están resolviendo, ¿no? Porque, bueno, solo esa manera lo que usted contó, ¿vale? Y no había alguna cláusula resolutoria por la falta de impago y todo eso, que el primer dueño no podría estar reclamando más allá de... Solo son Hay una dudas que cláusula, me surgen, ¿verdad? no, tiene razón, hay una cláusula que no es resolutoria, pero sí es rescisoria, que indica que al dejar de pagar, pues se rescinde. Existe, el problema es que no se aplicó, ¿verdad? Entonces, el contrato estaba vigente. Sin embargo, producto de las discusiones, pero en buena lid, se llegó a un acuerdo. Por cierto, nada muy oneroso, por cierto, pero que equivalía más o menos, yo que conozco un poco los precios ahí, como el 50% del bien tuvo que pagar. Lo que sucede es que lo pagó porque justamente ese terreno le daba a él una perspectiva mayor de salida al mar, porque el terreno él tenía un terreno mucho más grande, pero con alguna limitante hacia la playa. Entonces, él necesitaba esos como 30 metros de playa adicionales para un proyecto que lo va a hacer a futuro, ¿no? Ya. Bueno, Por eso ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero hay un autor que él dice que las leyes no fueron creadas para solucionar problemas, sino para alargarlos, ¿no? Bueno, a veces uno mismo como abogado prolonga las cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando uno plantea excepciones que son no necesariamente reales, lo que hace es prolongar. Y a veces las personas dicen, no, sí, lo que quiero es ganar tiempo para poder llegar a un acuerdo, en fin. ¿Ah? Sí, Correcto. se presta, lamentablemente, ¿va? El derecho a veces mal aplicado, ¿va? Pero es parte de la realidad. Gracias, Lick. De acuerdo. Le voy a agradecer si alguien le quiere dar lectura al contrato, por favor, porque me interesa que lo leamos y lo analicemos, porque es un caso que nos puede ilustrar sobre una transacción que en algún momento podamos aplicar, porque es real, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de teoría o de doctrina o de historia, no, estamos hablando de algo que existió y fue una forma de resolverlo, ¿verdad? Una dama que quiera leerlo. Lick, buenas tardes. Buena tarde. Lo voy a leer yo, De acuerdo. pero le voy a indicar el número de escritura y todo eso, Lick, o solo lo que dice ahí. Puede inventársela, no hay problema. Inventársela para efectos de la clase. Si no, solo lo deja ahí porque ahí le puede aplicar cualquier número, ¿verdad? Sí. Muy bien, Lick. Número 1. En la ciudad de Guatemala, el 25 de junio de 2024, ante mí, notario, comparece por una parte el señor de 56 años de edad, soltero, guatemalteco, contador público y auditor de este domicilio. Con el documento personal de identificación con código único de identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien comparece en su calidad de administrador único y representante legal de la entidad X, calidad que acredita con el acta notarial que contiene su nombramiento como tal autorizado en esta ciudad por el notario, habiendo quedado inscrito dicho nombramiento en el Registro Mercantil General de la República, bajo el número, folio, libro de auxiliares de comercio, y por otra, la señora de 59 años de edad, casada, guatemalteca, administradora de empresas de este domicilio. Se identifica con documento personal de identificación único, código único de identificación, y el señor de 68 años de edad, casado, guatemalteco, economista de este domicilio, persona de mi conocimiento. Doy fe a
que tengo a la vista todo lo que tengo a la vista documentos de identificación relacionados. B, que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el presente acto. C, que los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal consignados y encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. D, que me manifiestan que por el presente acto convienen en otorgar contrato de transacción y finiquito, contenido en las cláusulas siguientes. Primera, declara el señor que mediante escritura pública número tal autoriza en esta ciudad el 6 de noviembre de 2013 por el notario la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET, a través del director de dicha oficina pública. El Estado de Guatemala le otorgó en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala, en aldea con el área de por un plazo de 30 años y con las demás condiciones y especificaciones que constan en dicho instrumento público. Esta información consta en el expediente administrativo que obra en la cita oficina pública con el número tal. Segunda, por su parte la señora manifiesta que mediante escritura pública número autoriza en esta ciudad el 16 de diciembre de 2005 por la notaria la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET, a través del director de dicha oficina pública. El Estado de Guatemala le otorgó en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en las reservas territoriales del Estado de Guatemala, en aldea X, con un área de por un plazo de 20 años y con las demás condiciones y especificaciones que constan en dicho instrumento público. Esta información consta en el expediente administrativo que obra en la citada oficina pública con el número X. Tercera, por su parte, manifiesta el señor que en el contrato de arrendamiento descrito en la cláusula segunda de ese instrumento público comparece actuando como fiador de la señora, por lo que resulta precisa la comparecencia en el presente acto. Cuarta, manifiestan los comparecientes que el área del inmueble descrito en la cláusula segunda de esta escritura se encuentra incorporado en el área del inmueble descrito en la cláusula primera y ante la vigencia de ambos contratos, tal como se ha indicado antes, se plantearon distintas acciones legales ante la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET, y ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, acciones que no han satisfecho las pretensiones de ambas partes. Quinta, en virtud de lo anterior, manifiesta que en su calidad de administrador único y representante legal de la entidad, ha iniciado el proceso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional correspondiente con el objeto de dirimir sus diferencias y encontrar una solución legal y definitiva. Sexta, no obstante lo anterior, manifiestan ambos comparecientes en las calidades con que actúan que con el objeto de resolver sus diferencias han decidido voluntariamente realizar la presente transacción, la cual arriban al siguiente acuerdo. A. La señora, por este acto, se obliga de manera expresa a presentar su solicitud de restitución que tiene con el Estado de Guatemala a través de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET, el cual ha sido descrito en la cláusula segunda de esta escritura y que se refiere al expediente administrativo que obra en la cita oficina pública con el número, obligándose a sí mismo a firmar cualquier documento, ya sea público o privado, y a realizar cualquier trámite administrativo ante las oficinas respectivas, hasta que dicho contrato sea efectivamente rescindido por la autoridad administrativa correspondiente. B. Por su parte, en su calidad de fiador de la señora, hasta el momento, por este acto manifiesta que está totalmente de acuerdo con el compromiso asumido por la titular del contrato y en los términos indicados en el instrumento anterior. B. Por su parte, en la calidad con que actúa, manifiesta que se obliga a pagar la suma dineraria acordada con la señora al momento de firmar el instrumento público correspondiente y la solicitud de rescisión ya mencionada. C. En la calidad con que actúa, por este acto se obliga a rescindir el proceso contencioso administrativo iniciado ante el órgano jurisdiccional.
correspondiente al momento de que el contrato esté debidamente rescindida por la autoridad administrativa correspondiente. Séptimo, ambos comparecientes por este acto se extienden mutuamente amplio, completo y eficaz finiquito, con el compromiso de no pedirse absolutamente nada en el futuro con relación al conflicto anteriormente descrito, por lo que asimismo por este acto renuncian a cualquier acción de cualquier naturaleza, como penal, civil, administrativa, contenciosa administrativa o de cualquier otra naturaleza, dándose por felizmente cumplida su pretensión por este acto y el acuerdo a que han llegado. Octava, todos los comparecientes manifiestan que en los términos relacionados aceptan íntegramente el presente contrato y todas las cláusulas de las que se compone el presente instrumento público. Yo, el notario, doy fe: A, de todo lo expuesto por los otorgantes; B, que tuve a la vista los documentos relacionados; C, que leo íntegramente lo escrito a los otorgantes y bien enterados de su contenido. Objeto, validez, efectos legales y de la obligación no pedirse nada más en el futuro con relación al derecho que hoy se extingue. Lo ratifican, aceptan y firman. Muchas gracias por el apoyo ahí en la lectura, ¿verdad? Entonces, abierto al público para que comentemos sobre el contrato. Porque si se dan cuenta, hay una mezcla ahí, que no solo se llega a un acuerdo a través de la transacción, sino que se otorgan el finiquito, ¿verdad? Para que no haya reclamaciones de ninguna naturaleza en el futuro, ¿verdad? Están en el uso de la palabra. Sin duda alguna es una manifestación plena de voluntad de las partes, ¿verdad, licenciado? En cuanto a la verdad sabida y la buena fe guardada, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues los dos, entiendo yo, que aceptan que los contratos están vigentes y que tienen que llegar a un acuerdo para solucionar de una manera en donde ambas partes sean resarcidas en lo que corresponde, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Y si se dan cuenta, también aparece ahí un tercero, que es el fiador. Y aparece porque él tenía que dar la anuencia también, porque hay una corresponsabilidad administrativa de parte de él. Pero al final todos manifiestan su anuencia al arreglo al que han llegado, ¿verdad? Este es un ejemplo de transacción. Obviamente, para llegar a esos niveles no es fácil, o sea, no es que la transacción sea la primera opción. Esto al final resulta como una última opción dentro de lo posible de negociar, ¿verdad? Porque hay quienes sí son intransigentes, hay quienes dicen, prefiero perder, pero peleando, y no ganar perdiendo parte de lo que pretendía. Entonces, es importante, digamos, también el convencimiento que uno debe tener hacia el cliente que está asesorando, hacia la persona, para hacerle ver que no siempre el derecho le asiste plenamente, ¿verdad? En este caso, aquí había un interés controversial, porque cada uno podía decir, esto es mío, yo tengo el control, a mí me pertenece, ya lo pagué, lo hice de buena fe y no tengo por qué negociar, ¿no? Pero nos ahí enseña. habría mala fe, Lic. ¿Cómo? Creo, en mi opinión, creo que en el primer contrato creo que hay mala fe en base a lo que usted estaba expresando, que no había pagado cuotas y todo. Entonces, creo que hay mala fe en cierta manera, o lo asesoraron de tal manera que le dijeron, vos pelea y algo podemos sacar en adelante. Y en el segundo contrato tal vez no fue bien asesorada la otra parte y bueno, y se llegó a la conclusión de la que usted comentó, ¿verdad? Es solo lo que puedo observar con lo que usted nos comentó y en base a esta transacción, ¿verdad? Sí, dice que tal vez no es tanto que ha habido mala fe. Usted tiene razón en el sentido de que él había incumplido, porque él dejó de pagar varios años.
Y el dejar de pagar varios años está establecido en el contrato, que es objeto de rescisión por el incumplimiento, ¿verdad? Al no pagar, obviamente, él había, digamos, le había dado cumplimiento negativamente a ese supuesto. Entonces, pero hizo valer su derecho porque estaba vigente, ¿verdad? Evidentemente fue astuto digamos, al insistir en la vigencia y tratar de superar el incumplimiento, ¿verdad? Correcto. Ahí donde uno debe estar, como dirían los brochas, vivo te quiero como abogado y ver lo del asunto de las prescripciones y todo, bueno, en el caso que uno esté defendiendo, en este caso, la segunda escritura, ¿verdad? Estar vivo para poder analizar bien el contrato en cuanto a las prescripciones y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Y en determinado momento, pues, que el que tenga la posesión está pagando, pues salga victorioso, por decirlo así, en este caso, y llegar a la transacción, pero no perjudicar al segundo, ¿verdad? Pero es mi perspectiva, en base a los elementos que usted ha dado hasta el momento, ¿verdad? Sí, es cierto, se puede dar eso. El tema ahí también hay que tomar en cuenta es el rol de la institución. A veces las instituciones, lejos de ayudar, mejor afectan, ¿verdad? No se amilanan o no tienen los conocimientos, los responsables o la diligencia de cómo actuar, porque muchas veces los sorprenden y aunque les asista el derecho, digamos, o la facultad, no siempre la hacen valer. A veces por desconocimiento, por temor, por coimas, o sea, se dan muchas cosas, ¿verdad? Porque a veces las instituciones están a favor, dependiendo o en contra, ¿verdad? Sí, pero ahí también, yo en el segundo caso, de la segunda escritura, deducir responsabilidades también, ¿verdad? En parte al representante que firmó y que al final él sería el responsable de todo esto, ¿verdad? Por lo menos al pago de daños y perjuicios o si hay otra cosa más que reclamar ahí. Sí, son circunstancias que se dan, ¿verdad? Digamos, y cada uno lo ve bajo su óptica, ¿verdad? El que solicitó el segundo, pues él, según él, no había inconveniente, ¿no? Él estaba cumpliendo con la ley. Posterior a los años de estar cumpliendo fue que surgió la liebre, ¿verdad? Y había que buscarle una solución. O sea, una solución después de agotar alguna serie de procesos, porque aquí hubo temas administrativos iniciales, después ya intervino el Ministerio Público, que no sirvió de mucho, pero sí intervino. Entonces, después ya se está hablando del contencioso y es decir, complejo el asunto, ¿verdad? Entonces, cada uno ve sus intereses y se llegó a la conclusión de que lo más sano era perder un tanto, digamos, ceder un poco a cambio de tener el control pleno, digamos, del bien para los proyectos futuros, ¿no? Porque a veces uno perdiendo sale ganando. Y a veces ganando sale perdiendo. Si no, pregúntenle al gallo Claudio. Correcto. digo. ¿Gané o perdí? Así dice, ¿no? Así es que yo decía. Sí, pero bueno, ahí sí es, ya en la vida real todos esos casos son bien difíciles, ¿verdad? Porque ahora si nos ponemos del otro lado, la única desventaja que tenía el primero es que había incumplido con los pagos, ¿verdad? Sí. Pero si me pongo del lado del primero, puede hacer que el del lado del segundo hasta hayan dado dinero, soborno, por decirlo así, para que le puedan otorgado ese contrato. Porque es un poco difícil que eso pase, que den el mismo contrato, ¿va? Pero se da. Solo es por discutir, ¿va, Lick? Se da. No es común, pero se da. Hay ocasiones en que se da por falta de información. Digamos, si no tenían un catastro bien establecido, se suponía que el área estaba libre. Y cuando hicieron la inspección no hubo ninguna oposición, no hubo nadie que dijera, no, eso tiene dueño, en fin.
bueno, siguió todo el procedimiento, ¿verdad? Pero cualquier cosa no se descarta porque cada historia tiene lo suyo, ¿verdad? Lo importante, jóvenes, es que digamos, el contrato de transacción lo apliquemos a casos que uno llega a la conclusión de que no los va a resolver por una línea de entrampar las cosas o de volverlo litigioso al extremo, ¿verdad? Entonces, en algún momento uno tiene que aprender a racionalizar las cosas y decir, bueno, aquí hay derechos controvertidos, hay intereses de ambas partes, y lo más prudente es que lleguen a un acuerdo y que cada uno, pues, recupere parte de lo perdido, ¿verdad? Si no todo, pues, digamos, quedar con satisfacción de que no fue una derrota absoluta, ¿verdad? Cabalmente dándole cumplimiento al tema de las concesiones recíprocas, ¿vale? Sí. Que los abogados de ambas partes logren convencer a sus clientes de que deben de ceder, de que deben concesionar parte de eso que han ganado, pero que van a perder, o van a perder, pero van a ganar, ¿verdad? Es correcto, sí. Otro aspecto que tal vez también vale la pena mencionarlo es lo que establece el artículo 2153. Dicho artículo nos indica, la transacción puede referirse a todos o solamente a alguno o alguno de los puntos controvertidos, pero en todo caso no se comprende en la transacción sino lo que se ha expresado por las partes, sea que la intención de ellas se hubiere manifestado en términos generales o especiales, o que se conozca esta intención como consecuencia necesaria de lo expresado en el convenio. Es decir, que una transacción no siempre involucra todo. A veces hay partes, en casos concretos mucho más litigiosos, que son piedrecitas que obstaculizan, ¿verdad? Y que se puede llegar a acuerdos como para avanzar en otros temas, ¿verdad? Lo importante es la apertura y la buena fe y la decisión recíproca para llegar a un acuerdo, ¿verdad? En eso consiste la transacción. Es importante también que analicemos, en este caso, las obligaciones previas que serían aplicables, que obviamente tendríamos que identificar a los comparecientes, a los que están en la controversia, independientemente de los que sean, y se tiene que acreditar, obviamente, el bien, digamos, o los elementos sustanciales que tiene para decir, esto me pertenece, yo tengo la posesión, tengo este documento, porque no se trata de ficción, se trata de probar, fundamentalmente, ¿va? Mientras que en las obligaciones posteriores, pues, existe la responsabilidad de extender los testimonios respectivos. El primer testimonio, que sería a la parte, digamos, que planteó el arreglo, la que se va a quedar con el bien, ¿verdad? Para que continúe con cualquier gestión. A la parte que se dio, pues se le da una fotocopia simple legalizada. Asimismo, se emite el testimonio especial, que va a ser en su momento remitido al Archivo General de Protocolos. Se emite una copia simple legalizada, que se va a adjuntar con un memorial a la institución, en donde se indique el acuerdo al que se llegó, se adjunte la copia simple legalizada, o se legaliza el primer testimonio para darle más fortaleza, y se adjunta un memorial en donde se explique el acuerdo llegado, y a la vez se adjunte un memorial en donde se establezca se pida la rescisión del contrato, el cual debe ir acompañado de firma legalizada por otro notario, para efectos de que se aplique lo que se estableció en la escritura, ¿verdad? Y honorarios que creo que después de una lucha de esa naturaleza, pues
aunque sea para una Coca-Cola hay que cobrar, ¿verdad? No sé si les parece o se deja gratis. Como siguiendo con los dichos, Lick, así como es el sapo, va a ser la pedrada, ¿no? Entonces, si es una transacción donde es bastante dinero, así como usted decía en este momento, pues sí, los honorarios serían bonitos. Y aparte de que la transacción es, en conclusión, es un buen método de solución de conflictos, ¿verdad? Sí. Efectivamente, sí, sí. Sí, porque quedan las partes, digamos, convencidas y se dan la mano y bueno, cada uno a disfrutar ahí la plata. En este caso concreto, la señora creo que se fue a Europa y no sé si ya regresó o se quedó allá. Sí, perdone, o sea que este contrato es un contrato accesorio, ¿verdad? Porque este sí o sí tienen que haber contratos anteriores para poder, para que surja este, ¿verdad? Sí, efectivamente, aquí habían contratos iniciales, definitivamente, que validaban la posesión de los bienes. Aquí habían contratos de arrendamiento, efectivamente. Este contrato surge, digamos, como consecuencia de la negociación a la que se llegó, ¿verdad? Ujú. Pero sí habían contratos anteriores. Pues, y yo me imagino, o me imagino, ¿verdad? Otro caso, usted me corregirá. Por ejemplo, también de un contrato de promesa de compraventa. Por ejemplo, que no se llegara a dar al final, pero como alguien ya dio arras y para no perder todo, una negociación o algo así, se podría hacer un contrato de este también. Sí, sí, no, es decir, la transacción no es producto de un supuesto, de la aplicación de un supuesto. Genera una serie de opciones. Podría ser si en una promesa de compraventa se incumplió, pero ya se había dado una cantidad razonable, pero a la vez no se puede continuar, digamos, pagando, aunque en la compraventa diga, por ejemplo, que en caso de incumplir queda sin efecto lo otorgado y en consecuencia a favor de la persona que lo recibió, va a ser cuestión de justificar o negociar y en todo caso pues llegar a un acuerdo, va a decir, mira, por ejemplo, digamos en una compraventa que lo pactaron a 1 año, empezaron a pagar durante 6 meses, se incumplieron, habían pagado el 50%, ¿verdad? Si no cumple con el resto y hay una cláusula en la misma que es rescisoria o puede ser incluso resolutoria, que la diferencia de rescisorio es que es sujeto a rescindir el contrato y resolutoria es que lo deja por concluido. Ipso facto, ¿verdad? Entonces, sí puede ser objeto digamos, de evaluar y llegar a un acuerdo, de decirle, mira, voy a perder la mitad. Dejo la mitad a tu favor por daños y perjuicios, porque tú ya no pudiste, tú ya habías hecho el negocio, y yo recupero algo, ¿verdad? De lo que ya había dado. Sí puede ser objeto de una transacción, el caso que usted plantea. Gracias, Lick. A la orden. Pueden surgir otros casos, podríamos hablarlo unos par de minutitos, ¿verdad? Pero sí lo importante es que la transacción es una forma de resolver un tema litigioso, pero que tenga aristas de salida o que tenga la capacidad de las partes de arribar a un acuerdo, ¿verdad? En donde cada uno cede recíprocamente parte de... Lick, ¿Sí? ¿Sí, Nelson? en este caso cabría bien cuando hay pleito en las colindancias. Normalmente la gente se pelea por las colindancias cuando hay árboles o se construyen paredes. Podría dar la situación de que se podría llegar a un acuerdo para que la persona que es perjudicada por alguna pared o árbol para resarcir los daños que cause el otro vecino, ¿o no, Lick? Mira, y es un poquito distinto, podría darse en algún momento, porque ahí estamos hablando de un apego de deslinde, ahí estamos hablando de otro caso, pero
sí puede haber una transacción en el sentido, por ejemplo, de que la pared que está provocando el problema pertenezca a una de las partes. Pero si llega a un acuerdo que es que la parte que la construyó permite que la otra parte le sirva de medianera, se podría ir a un acuerdo, ¿va? Que no es lo usual. Lo correcto es que cada uno haga su pared por temas de humedad, por temas de seguridad, por muchas razones, porque el que hace, digamos, el que invierte en algo tiene la capacidad de cambiarlo, modificarlo, en fin. Pero podría eventualmente, digamos, si es una litis compleja y que sea urbano el problema, ¿verdad? Porque es cierto, una pared puede ser objeto de una gran discusión, ¿verdad? Hay quienes construyen en el área que no les pertenece y si ya construyeron, dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, en algunos casos lo que se ha dado ahí es que dice, bueno, usted construyó mi terreno, entonces yo voy a hacer uso de esa pared para la construcción que voy a continuar, porque usted lo está haciendo sobre mi terreno. Caso contrario, derribémosla. Y como estamos hablando de un promedio de 15 centímetros, imagínense una pared de 30 metros, lo que implica por unos 3 de altura, ¿verdad? Entonces, eventualmente podría llegarse a un acuerdo en ese sentido, que no siempre es lo mejor, pero son temas que se pueden dar, ¿verdad? ¿Algún comentario adicional, jóvenes? Hoy venimos un poco en silencio, ¿verdad? ¿Están muy analíticos? Un poco. Claro. Estamos pendientes. Por lo menos ya hay 83 ahí pendientes. Ya estamos en el 50%. Costó un poquito ingresar a la clase, Lick. Sí, ¿verdad? Mire, pues. A ver qué pasó. Sí, a veces da problema, ¿verdad? El sistema. Pues bien, si no hay otra... Lick, Sí, solo dígame. para comentar, estaba viendo que en el artículo 2158, ahí especifica en qué casos no se puede exigir, como dice ahí. Sí, le dimos lectura y efectivamente hay casos en que no son objetos de verdad. La ley se expresa y como por ejemplo en el tema de alimentos, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, en el tema de alimentos, cuando son alimentos que son anteriores y que no se hicieron efectivos, sí es posible llegar a acuerdos, ¿verdad? En la práctica. Por ejemplo, alguien dejaron de darle alimentos por 5 años y hacen una ponderación y la familia a veces, a cambio de recibir algo, acepta, ¿verdad? Porque ya pasó. Los mismos jueces en algún momento no siempre pueden hacer valer el derecho plenamente porque son casos pasados, ¿verdad? Bueno, entonces, obviamente lo exigible debiese ser lo que corresponde, pero cuando no hay, digamos que no ha habido un convenio, por ejemplo, sino que las acciones las empiezan posteriores, a cambio de recuperar algo de lo perdido, pues se puede llegar a acuerdo, ¿verdad? Pero en esencia hay temas que sí no son objeto de transigir, de llegar a un acuerdo, por la misma prohibición legal de la ley. Perdón, Lick, gracias. Me quedó más claro eso con esa explicación, ese comentario. Gracias. De acuerdo, de acuerdo. Si no hay ninguna otra pregunta, pues les agradezco mucho su atención y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Dale, feliz noche, licenciado. De acuerdo, descansen. Buenas noches.